Bien, en este video tutorial vamos a realizar la anotación estructural del genoma de una bacteria. Es decir, partiendo de la secuencia del genómico, en este caso de Pseudomonas aeruginosa, vamos a buscar todos los genes que presenta, tanto codificantes de proteínas como no codificantes. Posteriormente vamos a descargarnos también 4 aislados más de la misma especie y vamos a calcular el core genome, es decir, los genes que son comunes a todas ellas, a los 5, y el accessory genome, que serían los que son específicos de alguna de esas cepas, de esas 5 cepas, pero no aparecen en las 5. Todo esto nos daría el pan genoma, que sería el conjunto total de genes que presentan todos los aislados. Para ello vamos a utilizar una máquina virtual del Ubuntu, en la que está preinstalados todos los programas que vamos a necesitar. Si queréis saber cómo se instalan, habría que ir al manual, ¿vale?, a la página web en concreto de cada una de estas herramientas. Inicialmente vamos a crear una carpeta llamada Roari2, ya que es uno de los programas que vamos a utilizar para calcular el pangenoma. Tenemos ya una carpeta Roari creada con los resultados ya generados para no tener que esperar a que se generen aquí durante el vídeo. Bien, entramos entonces en Roari2 y aquí inicialmente vamos a guardar el genoma de esta cepa. Lo tenemos en formato FASTA, lo descargamos, se nos va a descargar por defecto en la carpeta de descarga de nuestro sistema. Le ha puesto el nombre de sequence y nosotros lo vamos a mover a la carpeta actual, a Roari2, pero le vamos a poner sequence 1 para poder distinguirlo del resto de las que nos descarguemos. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a ejecutar el programa que nos va a permitir realizar la anotación estructural. En este caso vamos a utilizar el programa Proca. El programa Proca utiliza otro programa llamado Prodigal para realizar la búsqueda de genes codificantes de proteínas, pero además también nos va a ejecutar otra serie de programas que basados en secuencia nos van a detectar también los genes no codificantes. tRNA, rRNA, nos va a dar información, por ejemplo, también sobre posibles secuencias de CRISPR, etcétera, etcétera. Además nos va a hacer una primera anotación funcional, nos va a etiquetar también los genes que salgan. Indicamos el género que tenemos, la denominamos a esta cepa como sequence 1, ¿vale? Este nombre es importante para poder distinguir luego los ficheros de salida y poder distinguir también los genes que luego nos genere, y sencillamente lo ejecutamos. Esto en principio podría tardar pues unos 5 o 10 minutos, ¿vale? En total, de hecho, todo el procedimiento que vamos a seguir en este vídeo puede llevar unas 2 horas aproximadamente, y nosotros en principio vamos a ver ya los resultados, que los tenemos en la carpeta Roari. Sencillamente aquí tenemos una carpeta Proca en la que tenemos los resultados. Bien, esto es lo que acabamos de ejecutar ahora mismo, el sequence 1, y aquí tendríamos todos los resultados que genera. Básicamente tenemos lo que sería nuestra secuencia original, tenemos también en el FAA, por ejemplo, las proteínas, ¿vale?, que ha predicho. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a ese FAA, veremos las distintas proteínas que ha encontrado, y además también le ha dado, si consigue hacerlo, ¿vale?, por similitud, para lo cual utiliza una serie de perfiles, ¿vale?, ya precomputados. Nos da el nombre de la proteína, ¿vale?, y una pequeña descripción. Ahí pues lo podemos ver. Tenemos, por supuesto, también, pues, como digo, la secuencia de no codificantes, y tenemos luego un par de ficheros que nos van a ser muy útiles, como el GFF, ¿vale?, y el GenBank. Este está en formato GenBank, el GBK, y el GFF, que va a tener la información de todo lo que ha encontrado, de todo lo que ha anotado en nuestro genoma.
lo tenemos con una serie de columnas separadas por tabuladores y nos dice si es un gen codificante, ¿vale? Que apareciera como CDS, Coding Sequence, y nos da las coordenadas dentro de nuestro genoma. Este fichero, por ejemplo, es muy útil, GFF, porque ahora podemos utilizar, que también tenemos instalado en nuestro sistema, el visor Artemis, y este visor nos va a permitir, por ejemplo, pues visualizar el resultado fácilmente y ver a lo largo del genoma la anotación que acabamos de realizar. Aquí lo podemos ver con un visor gráfico. Vemos los distintos genes que ha encontrado. Vemos, por ejemplo, las 3 cadenas, ¿vale? Este está en la cadena, este estaría en la fase 1, fase 2, fase 3, y aquí estaría en la cadena reversa complementaria, y podemos ver pues, los distintos genes que ha predicho, los operones, ¿vale? Y toda la anotación que ha realizado. ¿Vale? Las líneas estas verticales son codones de stop y básicamente entre medias estarían los genes que ha encontrado. Cuando no consigue anotarlo funcionalmente, ponerle una etiqueta, se quedan como sequence 1, que era nuestro código de referencia, y el número de gen correspondiente, que en este caso es 76, 77 o 78. En este caso se ha podido darle el nombre de MACB, con lo cual nos sale este nombre y nos dice además las coordenadas en las que está en nuestro genoma. Esta C está indicando que está en la reversa complementaria. En este otro caso pues sería un gen que está en la cadena directa. Bien, de esa forma ya tenemos nuestra anotación funcional al completo. Ahora, para realizar el cálculo del core genome y el pangenoma, habría que descargarse 5 cepas o 4 cepas más en este caso, ¿vale? O las que se quieran, de la misma especie. Para eso simplemente pues podemos entrar en Genome, ponemos el nombre de la especie, ¿vale? Vemos el número de aislados de los que disponemos, que nos podemos descargar desde la base de datos, que en este caso van a ser bastantes, 4107, y de nuevo podemos entrar como digo, en 4 aislados más, descargárnoslos y trabajar con ellos. Para ello, sencillamente, habría que ejecutar lo mismo que teníamos anteriormente. Vamos a cerrar aquí ya el Artemis. Lo mismo que acabamos de ejecutar antes con el Proca, pero en este caso, en vez de Sequence 1, lo llamaríamos, por ejemplo, Sequence 2 y volveríamos a ejecutar el Proca. De esa forma ejecutamos hasta 5 veces este Proca y estaríamos listos para ejecutar el Roari. Como podemos ver, esto va a tardar todavía un rato, está ya ahí casi terminando. Podemos echarle un vistazo si entramos en Roari, Roari 2 Proca, vemos que está realizando la anotación. ¿Vale? Vemos que todavía no se han generado todos los ficheros. Bien, una vez que lo hemos hecho con los 5, como digo, lo que nos encontraríamos sería lo siguiente. Vamos a entrar en Roari 2. Vamos a crear aquí una subcarpeta llamada Roari. Entramos dentro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser traernos, en este caso sería desde nuestra carpeta Proca, desde todas las carpetas, nos traeríamos los GFF, los ficheros GFF, que son con los que trabaja el programa con el que vamos a hacer el pangenoma, a crear el pangenoma, el core genome, que sería el Roari, ¿vale? El programa se llama Roari, por medio de una serie de algoritmos, por medio de búsqueda de similitud, algoritmos, ¿vale? Que utilizan el MCL y algunos más que se utilizan para crear este tipo de resultados, ¿vale? De cálculo de core genome. Parte de ficheros GFF, los que tenemos la anotación completa de un genoma. En este caso funciona bastante bien con los resultados del Proca, con lo cual lo cogemos desde ahí. Lo podríamos hacer así, pero como nosotros todavía no tenemos esos resultados, lo voy a coger
desde la carpeta Roari, donde ya lo tengo todo preparado. Bien, aquí vemos nuestros 5 GFF que se han tenido que generar al completo, y ahora a partir de esos 5 GFF lo que vamos a hacer va a ser ejecutar la siguiente línea. Evidentemente, teniendo nuestro... vamos a ver que no la ha cogido bien ahora. Evidentemente, teniendo el Roari, ¿vale? El programa Roari instalado previamente, y teniendo nuestro GFF, le damos el porcentaje de identidad, el umbral al que vamos a considerar que dos genes realmente son el mismo, ¿vale? Que dos genes son ortólogos, que son el correspondiente de las distintas cepas. Roari, de hecho, recomienda que no se baje del 90%. 95%, por ejemplo, suele ser el valor más o menos que recomienda, y ya digo que de 90% no deberíamos de bajar, pero para asegurarnos mejores resultados lo vamos a poner al 90%, ¿vale? Para conseguir agrupar más genes, encontrar más genes comunes, y posteriormente le añadimos también el parámetro "-o pangenoma" para que nos cree un fichero con ese pangenoma, con todos los genes diferentes que presentan esas 5 especies. Se le puede añadir también el parámetro "-c" y "maft" para que nos cree un alineamiento múltiple con con todas las secuencias del core, ¿vale? Y de hecho eso nos va a permitir posteriormente, por ejemplo, hacer perfiles filogenéticos. De todos modos, nosotros lo vamos a ejecutar, digamos, con el modo por defecto, y vamos a generar ese core genome. Le damos a ejecutar, y de nuevo esto puede tardar aproximadamente, con estas 5 secuencias y en esta máquina virtual, pues aproximadamente 1 hora. Lo dejamos ahí para que termine. Aquí, por ejemplo, no ha terminado todavía la anotación inicial. Tenemos aquí la creación del core de los 5, y lo único que nos quedaría ya por hacer sería revisar los resultados, bien, que los tenemos ya aquí generados en Roari, sería more. Lo primero es mirar, por ejemplo, el fichero de resumen, ¿vale? En el que podemos ver, yo lo he hecho previamente, y teníamos que en el core, ¿vale? O sea, genes que están desde el 99% al 100% de la cepa, en nuestro caso, que son 5 cepas, están en el 100%, ¿vale? Pues genes que están en el 100% de la cepa son 4.503. Sin embargo, en la parte, en el bloque que él llama Shell Genes, ¿vale? O sea, genes que están desde el 15% al 95%, ¿vale? Que estos estarían en un par de cepas, ¿vale? O hasta en 3 cepas, serían 3.717, ¿vale? Estos formarían parte, digamos, del accessory genome, y estos serían el core genome. Si no hubiera salido alguno aquí, evidentemente para eso necesitamos más cepas. Digamos que estos son genes que aparecen en una sola cepa, ¿vale? O en muy pocas cepas, solo en un 15% como mucho de las cepas. O sea, son genes que o no se han agrupado bien, o sencillamente son genes que, por ejemplo, han entrado recientemente por transferencia horizontal en la cepa que lo presente. Por último, tenemos también un par de programas que podemos ejecutar, ¿vale? Con el Roari. Viene un script de R que nos puede resultar de mucha utilidad, que es este de aquí, Roari Create Pangenome Plots. Esto lo que va a hacer es crearnos un par de ficheros, ¿vale? Que podemos de ficheros de imágenes, ¿vale? Que son estos dos de aquí, este y este, ¿vale? Y además también nos va a crear este rplots.pdf que tiene la misma información que estas imágenes. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí.
Yo lo voy a abrir con un visor de PDF y nos da un resumen en principio del número de genes que ha ido encontrando a medida que vamos aumentando genomas. O sea, con el primer genoma teníamos ya 6.000 genes, con el segundo aumenta un poquito solamente y con el tercero, cuarto y quinto prácticamente ya no hay más número de genes. Aquí, por ejemplo, pues vemos en el pangenoma como va aumentando muy poco a poco al final, al principio digamos que más. El número de genes únicos son muy pocos a medida que va aumentando genoma, ¿vale? O sea que es bastante estable. El porcentaje de identidad, fijaos que yo he puesto el 90 como tope, pero la mayoría en realidad los tenemos al 97%. ¿Vale? Los tenemos al 97% y hay algunos también con el 90, el 95, el 96. Ahí hay una distribución. Aquí también vemos el número total de genes que va subiendo a medida que vamos metiendo más genomas, los 5, pero el número de genes conservados, o sea, los comunes a todas las cepas, va bajando ligeramente. ¿Vale? Cada vez vamos teniendo menos que sean comunes a todas las cepas. ¿Vale? Y aquí lo mismo, es la misma idea. Finalmente, podemos ejecutar también otro programa, que este nos lo tenemos que descargar, nos lo podemos descargar directamente de la página del programa Roari. Y este, que se llama Roari to SVG, nos va a crear, ¿vale? Cuando lo ejecutamos nos va a crear un fichero SVG, ¿vale? Una imagen vectorial que es muy útil. Aquí lo vamos a abrir con un visor de imágenes y es muy útil porque, como podemos ver, lo que nos representa es una especie de matriz de presencia-ausencia, ¿vale? Esto lo hace evidentemente con uno de los ficheros de salida del programa, que nos da los genes que presenta y que le faltan a algunas de las cepas que estamos analizando. Pero nos crea, como digo, a partir de ese fichero, nos crea una imagen bastante útil en la que podemos ver todo el core. Estos son todos los genes core, ¿vale? Los que están presentes en todas las cepas. Estos, por ejemplo, están presentes en la mayoría. Fijaos que, por ejemplo, aquí hay una serie de genes que aparecen en 4 de las cepas, pero en la secuencia 3 no están. Sin embargo, la secuencia 3 luego presenta otra serie de genes que no presentan el resto de la secuencia. Podrían ser variantes, ¿vale? de estos mismos genes que presentan estas otras 4, o sencillamente genes que solo presentan esta otra especie. Eso ya habría que analizarlo. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que la 1, la 2, la 4 y la 5 son más similares entre sí, por ejemplo, que con la 3. ¿Vale? Y de esa forma pues tendríamos información. Evidentemente, una vez que ejecutamos el programa Roari, tenemos una serie de ficheros más, como este de aquí, el RTAB, ¿vale? Este de aquí. Número de genes conservados, RTAB. Aquí tenemos el de presencia-ausencia, sobre todo estos dos de aquí. Presencia-ausencia, CSV. Esto se puede abrir con una hoja de cálculo. Y este es útil, por ejemplo, para trabajar con él en lenguaje R. Y aquí podemos ver, pues, por ejemplo, la presencia-ausencia de genes. Por ejemplo, si miramos, revisamos este fichero, ¿vale? Aquí podemos ver cómo tenemos, pues, una serie de columnas, ¿vale? Que sería todo esto que aparece aquí, en la que tenemos, pues, los genes que presentan cada una de las cepas, cada gen en cuántas cepas aparece, etcétera, etcétera. De hecho, podemos mirar, por ejemplo, el RTAB, que se ve un poquito mejor, porque es una especie de tabla de presencia-ausencia. Aquí tenemos las 5 cepas y aquí tenemos todos los genes, el pangenoma al completo de nuestra especie. Aparece un 1 cuando está el gen, o sea, todos estos que tienen un 1 son core, y llegará un momento en el que empezarán a aparecer 0, es decir, que hay genes que no aparecen en determinadas cepas. Entonces, con esto es con lo que se crea la imagen que hemos visto antes, pero también podemos trabajar con ella para hacer otro tipo de análisis. Por supuesto, teníamos también por aquí otro fichero al ejecutar el Roari, ¿vale? Si nos vamos al Roari, recordad que le habíamos dicho que nos diera como salida, este sería el proca. Aquí en el Roari le habíamos dicho que nos diera como salida algo llamado pangenoma, ¿vale? Entonces, ese pangenoma, que lo tenemos aquí ya generado, podemos visualizarlo
y de nuevo tendríamos información sobre cada uno de los genes, en qué cepa aparece, y ya no solo en qué cepa aparece, sino qué código tiene, ¿vale? Qué identificador tiene en esa cepa. De esa forma podríamos entrar a la cepa y recuperarlo, ¿vale? Por ejemplo, el gen MFD está en la cepa 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, pero además nos da los identificadores para que podamos entrar al genoma, ¿vale? A la anotación, de hecho, que ha hecho el PROCA, y recuperar la información. Y bueno, eso sería todo.